Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La Trinidad, Dios Padre, Jesucristo, que vino a esta tierra como el Hijo, y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes, sino uno y el mismo Dios. Tomémonos un tiempo para examinar y comprender este asunto a través de la Biblia. Veamos el libro de Juan capítulo 5, versículo 39. Está escrito: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién dan testimonio? De mí. Ya que el sermón de hoy se titula La Trinidad, veamos lo que la Biblia nos enseña sobre la Trinidad. Si no tenemos un correcto conocimiento sobre la Trinidad, entenderemos erróneamente que existen Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo por separado. Si no comprendemos este concepto de forma correcta, todas las enseñanzas de la Biblia parecerán confusas debido a nuestro mal entendimiento. Será difícil para nosotros comprender la Biblia. En un versículo está escrito, Jehová es el Salvador, y en otro versículo está escrito, Jesucristo es el Salvador. En otro versículo dice, sean testigos de Jehová, y en otro, sean testigos de Jesús. Por eso, algunos podrían preguntar, entonces, ¿en quién debemos creer según la Biblia? Sin comprender la Trinidad, será inevitable que tengan un punto de vista incorrecto, insistiendo en su propia opinión. Serán iguales a los judíos, fariseos y maestros de la ley, que no reconocieron a Cristo debido a su mal entendimiento, los cuales lo rechazaron cuando vino a esta tierra hace 2000 años. En la actualidad, sin comprender la Trinidad, las personas cometerán el mismo error. Sin embargo, ¿qué sucede con los que creen en la Trinidad, como el apóstol Juan? Él es Dios, quien era el Verbo en el principio. El Verbo, que es Dios, apareció entre nosotros en la carne. Él es el mismo Jesucristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de Jesús? Siendo en forma de Dios. Todos ellos escribieron esto en la Biblia, ¿verdad? Ya que todos los santos de la iglesia primitiva creían correctamente en la Trinidad, se dieron cuenta y entendieron con claridad la posición espiritual de Jesucristo y su verdadera naturaleza. Actualmente, estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Muchas personas podrían preguntarnos a nosotros, que vivimos en la época del Espíritu Santo, sobre Cristo Ansanjón, que vino a esta tierra con el nombre nuevo de Jesús. ¿Cómo pueden creer en un simple hombre que se hace Dios? Hace 2000 años, las personas que no creyeron en la Trinidad dijeron lo mismo. Esta situación está escrita en Juan capítulo 10, versículo 30. Así como la historia se repite, todas estas circunstancias originadas por la interpretación errónea de la gente sobre la Trinidad se repiten una y otra vez a lo largo de la historia, en la época del Padre, en la época del Hijo y en la época del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debemos ver el mundo espiritual por ningún otro medio. En lugar de esto, veamos el mundo espiritual solo a través de la Biblia. El título de hoy, La Trinidad, es uno de los temas más fundamentales para tener un conocimiento correcto de Dios. De hecho, no está de más decir que una de las claves más importantes para entender a Dios es la Trinidad. Primero que todo, debemos entender el significado de la palabra Trinidad. La palabra Trinidad significa que Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. Esta es la definición de la Trinidad. Para comprender este concepto con más facilidad, permítanme darles un ejemplo, la fórmula del agua. El agua es la combinación de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso, su fórmula química es H2O. ¿Qué ocurre cuando la temperatura del agua desciende a 0 grados Celsius? Se transforma. Cuando su forma cambia, su nombre también cambia. El nombre cambia de agua a hielo, debido a que su estado cambia de líquido a sólido. Entonces, ¿qué sucede si hierve a una temperatura de 100 grados Celsius o más? Su nombre cambia a vapor. Entonces, ¿su fórmula química cambia?
La naturaleza fundamental del agua, H2O, no cambia, ya sea que hierva, se congele o se quede en estado líquido. El agua aún conserva su misma fórmula, H2O. Entonces, ¿qué sucede con su nombre y forma? Cambian según el estado. De igual manera, Dios tenía el nombre de Jehová en la época del Padre. Pero, ¿cuál era el nombre de Dios en la época del Hijo? Su nombre era Jesús. ¿Y qué sucede en la época del Espíritu Santo? Su nombre nuevo es Ansanjón. ¿El agua cambia a una sustancia distinta solo porque su nombre cambia? No. Aunque se congela, es H2O. Y si hierve, sigue siendo H2O. Incluso en estado líquido, sigue siendo H2O. Su naturaleza nunca cambia. Aunque el agua tiene diferentes nombres en diferentes estados, su naturaleza no cambia. Del mismo modo, Dios utilizó el nombre de Jehová cuando obró para salvar a la humanidad en la época del Padre. En la época del Hijo, el mismo Dios utilizó el nombre de Jesús. ¿Qué nombre utilizó cuando vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo? Utilizó el nombre Ansanjón. La Biblia lo describe como el nombre nuevo. Este es el nombre nuevo de Jesús. Si comprenden la transformación del agua con claridad, podrán comprender también el concepto de la Trinidad. Aunque el agua se transforme en hielo o en vapor, su fórmula química no cambiará en absoluto. Del mismo modo, Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo Ansanjón, el nombre nuevo de Jesús, no son diferentes, sino un único y mismo Dios. Este es el punto clave de la Trinidad que estamos estudiando hoy. Jesús dijo, «Ellas son las que dan testimonio de mí». ¿La Biblia realmente da testimonio de Jesús? Necesitamos confirmar esto hoy. Primero, confirmemos que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son uno y el mismo Dios. Veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte. La Biblia profetizó, porque un niño nos es nacido. La Biblia dice que este niño es Dios fuerte. ¿Qué está escrito a continuación? Está escrito, Padre Eterno. 700 años antes que Jesús naciera, Dios Padre hizo que el profeta escribiera la profecía de que nacería en la tierra en forma de hijo. Con respecto al Padre Eterno, Dios Padre se llamó Jehová en la época del Padre. ¿Quién resultó ser el niño que nació como hijo? La Biblia testifica que el niño que nació era el Padre Eterno. En otras palabras, Jesucristo que nació en esta tierra como un hijo era Dios Padre Jehová. ¿No significa que son uno y el mismo Dios? En Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, ¿en qué forma? En forma de Dios». En pocas palabras, Jesús es Dios en su esencia. Es decir, esto nos enseña que Jesús es Dios Padre Jehová. No podemos encontrar ninguna evidencia más convincente que estos versículos de la Biblia. ¿No es así? Veamos Juan capítulo 1, versículo 1. Está escrito, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era». ¿Quién era el Verbo? Dios. Dios que ha existido como el Verbo desde el principio, es Dios Padre Jehová, que apareció en Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora, veamos lo que sucedió con Dios Padre Jehová en Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 ya explicó que el Verbo era Dios. Sin embargo, ¿en qué se convirtió el Verbo, que es Dios, según Juan capítulo 1, versículo 14?
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo nació en esta tierra Dios Padre Jehová, que ha existido desde el principio? Nació como Jesucristo. Podemos confirmar esta enseñanza en Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14. No es incorrecto decir que todo lo que Dios Padre Jehová hizo es lo que Jesús hizo. Podemos decir que Jesús lo hizo, ¿no es cierto? ¿Por qué podemos hablar de esta manera de Dios Padre Jehová y Jesús? Porque no son diferentes, sino el mismo Dios. Aunque Dios Padre Jehová utilizó un nombre diferente, Jesús son fundamentalmente el mismo Dios. Por eso, el versículo escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos enseña que Jesús es en forma de Dios. ¿No es así? Si las personas leen la Biblia sin entender la verdad de la Trinidad o sin el conocimiento de la Trinidad, la Biblia les parecerá solo una novela, un mito o una historia. ¿Por qué Jesús dijo, "Yo y el Padre uno somos"? Para entender esto, debemos comprender y darnos cuenta de esta importante y profunda verdad que Dios ha dejado escrita en toda la Biblia. En la Biblia también está escrito, el verbo que estaba en el principio se hizo carne. Dios se hizo carne significa que Dios vino a esta tierra como hombre y habitó entre nosotros y obró junto con nosotros. ¿Recuerdan a nuestros dos hermanos de 31 años que se pusieron de pie porque no había nadie de 30 años? Supongamos que uno de nuestros hermanos hubiera dicho, "Yo soy el Señor su Dios, crean en mí". Si hubieran vivido hace 2000 años, ¿lo habrían seguido diciendo solo amén? Me pregunto si lo habrían aceptado fácilmente. La Biblia nos enseña que no podemos creer, seguir ni recibir a Cristo si solo lo vemos con nuestra perspectiva física, sin tener un conocimiento correcto de Dios. Debe ser muy difícil para ustedes aceptarlo. Sin embargo, aquellos a los que Dios ha permitido ver, oír y obtener el conocimiento de Dios pueden recibir a Cristo. ¿No es así? Ellos pueden reconocer a Cristo y recibirlo sin importar lo misteriosa que sea su apariencia en su venida. Jesús dijo lo siguiente, "Yo y el Padre uno somos". Pese a que Jesús reveló directamente quién era, numerosos judíos, los maestros de la ley y los fariseos tomaron piedras para apedrearlo. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo, "Yo y el Padre uno somos". La verdad de la Trinidad se explica con mayor claridad en su expresión escrita en este versículo. Dios Jehová es igual a Jesús. A pesar de las enseñanzas que Jesús dio, veamos en el siguiente versículo la respuesta de los judíos que no percibieron el concepto de la Trinidad. Continuemos con el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, "Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?". Le respondieron los judíos diciendo, "Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces". ¿Quién dijo ser Jesús? Dios. Ellos dijeron, "Eres un simple hombre. ¿Cómo un simple hombre puede ser Dios?". Diciendo esto, tomaron piedras para apedrearlo por la blasfemia. Hermanos, Jesús mismo dijo que Él era Dios Padre. El apóstol Juan también testificó sobre esto. Y el profeta Isaías también profetizó con claridad sobre esto en Isaías capítulo 9. Las profecías del libro de Isaías afirman que un niño que nacerá como hijo y crecerá en Galilea es Dios fuerte y el Padre eterno. Entonces, ¿Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús pueden ser diferentes el uno del otro? No, nunca serán diferentes. Veamos Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué es lo que no hay fuera de Jehová? No hay quien salve. Si Dios Padre Jehová es diferente de Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo, ¿en quién deberíamos creer entonces? Según Isaías capítulo 43, debemos creer en Dios Padre Jehová.
En el Antiguo Testamento está escrito, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los apóstoles que creyeron en Jesús enfatizaron, no hay otro Salvador excepto Jesús, así que debemos creer en Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 11, está escrito, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro significa que solo hay salvación en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En Isaías capítulo 43 está escrito, fuera de mí Jehová no hay quien salve. Pero en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, no hay otro Salvador excepto Jesús. ¿En qué parte de la Biblia deberíamos creer y qué parte deberíamos ignorar? En Isaías capítulo 43 está escrito, fuera de Jehová no hay quien salve. Y en Hechos capítulo 4 versículo 12 está escrito, no hay otro Salvador excepto Jesús. Si Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús no fueran el mismo Dios, esto sería una gran contradicción en la Biblia. ¿No están de acuerdo? Sin embargo, no hay contradicciones en la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién es Dios Padre Jehová? Él es Dios Hijo Jesús. ¿Y quién es Dios Hijo Jesús? Él es Dios Padre Jehová. A menos que las personas entiendan los 66 libros de la Biblia con este punto de vista, nunca podrán comprender lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra, lo que hizo en su primera venida y lo que hizo en su segunda venida. Ahora oramos en el nombre de Cristo Ansanjón y predicamos la gloria de Cristo Ansanjón. Ya que hacemos esto, otras iglesias dicen, la iglesia de Dios no cree en Jesucristo. Sin embargo, nosotros sí creemos en Jesucristo. También creemos en Dios Padre Jehová. También creemos en el nombre nuevo. La iglesia de Dios cree en Dios Padre Jehová, en Dios Hijo Jesús y en Dios Espíritu Santo, Ansanjón. Otras iglesias piensan así porque no tienen conocimiento de la Trinidad. Cuando todos los santos de la iglesia primitiva oraban, lo hacían en el nombre de Jesús, y cuando predicaban el Evangelio decían, crean en Jesús porque Él es el Salvador. ¿Y qué sucedía en la época del Padre? ¿Qué decían los creyentes cuando predicaban a los que no creían en Dios? Ellos decían, crean en Dios Padre Jehová. Dios Padre Jehová es el Salvador. Todos los creyentes predicaban de esta manera. Entonces, ¿Dios Padre Jehová es diferente de Dios Hijo Jesús? De ninguna manera. Dios Padre Jehová apareció en esta tierra en la carne, con el nombre de Jesús, y guió a toda la humanidad al camino de la salvación. Los que no tienen este conocimiento piensan que Jehová y Jesús son diferentes. Puesto que leen la Biblia, desde el punto de vista de que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son diferentes, creen que las palabras de la Biblia son inconsistentes. Lo que les acabo de mostrar también contiene muchas contradicciones a sus ojos. Como hemos confirmado en el capítulo 9 de Isaías, en el capítulo 2 de Filipenses, en el capítulo 1 y en el capítulo 10 de Juan, Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son el mismo. Todos estos capítulos revelan este hecho. ¿No es así? Dios Padre Jehová es Dios Hijo Jesús. ¿Y quién es Jesús? La Biblia nos permite ver con claridad la verdad de que Jesús es Jehová. Veamos un versículo más en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 está escrito, yo soy. ¿Quién soy? El Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí, el Señor Dios Jehová dice, yo soy el Alfa y la Omega. Jesús también dijo lo mismo refiriéndose a sí mismo. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Según el versículo 16, ¿quién es yo? Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Jesús también dijo, yo soy el Alfa y la Omega. En Apocalipsis capítulo 1, Dios Padre Jehová dijo, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué significa el Alfa y la Omega?
El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. En otras palabras, él quiso decir, yo soy el principio y el fin. ¿Qué más dijo Jesús acerca de sí mismo? Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Dios Padre Jehová también dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ya que ambos tienen el mismo principio y final, ¿podríamos considerar a Dios Padre Jehová diferente de Dios Hijo Jesús? A través de la profecía del profeta Isaías y el testimonio del apóstol Pablo, escrito en Filipenses capítulo 2, Él es en forma de Dios. Podemos comprender con claridad que Jesús es por naturaleza Dios Padre Jehová. Si rechazamos estas enseñanzas, nunca podremos obtener el conocimiento adecuado sobre Cristo Ansanjón, que aparece en esta época con el nombre nuevo. Además, no podremos llevar a cabo la correcta voluntad de Dios, la cual el profeta Oseas enfatizó. Proseguiremos en conocer a Jehová. Hasta ahora, hemos comprobado que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son uno y el mismo. Entonces, confirmemos que Dios Espíritu Santo y Dios Padre Jehová son uno y el mismo, en 1 Corintios. Veamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Está escrito. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está escrito que nadie conoce los pensamientos de un hombre, excepto el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco, ¿quién conoce las cosas de Dios? Nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Está escrito que solo el espíritu de Dios conoce la voluntad y los pensamientos de Dios. Sin embargo, en el versículo 10 está escrito, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Significa que el Espíritu Santo sabe todo acerca de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación entre el Espíritu Santo y Dios Padre? Podemos comprender que ambos son uno y el mismo, ¿no es así? Nadie sabe lo que pensamos y lo que conocemos, excepto el Espíritu que está en nosotros. De igual manera, si el Espíritu sabe todo sobre Dios, ¿quién es el Espíritu? Por tanto, podemos comprender en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11, que Dios Padre Jehová y el Espíritu Santo no son diferentes, sino el mismo. Entonces, confirmemos en 1 de Juan que Jesús y el Espíritu Santo no son diferentes, sino el mismo. Veamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos como abogado? A Jesucristo el justo. Un abogado, es decir, un consolador, se define como una persona que habla en nuestra defensa. Con respecto a Jesús, Él también está expresado como un abogado o un consolador. Aquí, Jesús es descrito como un abogado o un consolador. Veamos quién más es descrito como un consolador en Juan capítulo 14, versículo 26. Está escrito, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En 1 de Juan, Jesús es descrito como el Consolador. En Juan capítulo 14, el Espíritu Santo también es descrito como el Consolador. En otras palabras, ¿quién es Jesús según el testimonio de la Biblia? Él es el Espíritu Santo, lo cual significa que el Espíritu Santo es Jesús. Dios Padre Jehová es el Espíritu Santo, y Jesús también es el Espíritu Santo. Dios Padre Jehová es Jesús, y Jesús es Dios Padre Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? En conclusión, Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo son uno y el mismo Dios.
El punto más importante de la Trinidad es que un Dios guía a la humanidad a la salvación y al eterno reino de los cielos, utilizando un nombre diferente en cada época. Cristo Ansanjón, que vino a esta tierra con el nombre nuevo en esta época para salvar a la humanidad, también vino hace 2000 años. ¿Qué hizo en ese momento? ¿Saben qué hizo? Fue al mar de Galilea y le dijo a Pedro: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esto es lo que dijo el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo Ansanjón dijo esto hace 2000 años. ¿Qué hizo Cristo Ansanjón aproximadamente hace 3500 años? Averigüemos lo que hizo hace 3500 años. Él trajo las 10 plagas sobre los egipcios y liberó a los israelitas que habían sido perseguidos. Cristo Ansanjón es Dios Padre Jehová que hizo esto. La Trinidad no es solo decir A es igual a B y B es igual a C, por tanto A es igual a C. No intentamos comprender solo ciertas lógicas como el silogismo de las matemáticas. ¿Qué debemos aprender al final mediante esta lógica? ¿Qué hizo Dios Espíritu Santo hace 2000 años, el cual apareció en esta época? ¿Qué hizo hace 3500 años? ¿Cómo se le apareció Dios a Salomón en esa época? ¿No es el propósito de estudiar la Trinidad comprender y darse cuenta de todo esto? El propósito de estudiar esto es comprender y darnos cuenta del verdadero significado de la Trinidad, ¿verdad? A menos que comprendamos la Trinidad correctamente, es probable que nos equivoquemos y pensemos que adoramos a un Salvador diferente. Sin embargo, si entendemos la Trinidad correctamente, ellos no son diferentes, sino el mismo Dios. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Sin estudiar la verdad de la Trinidad, podríamos comprender que Cristo Ansanjón era el único que se le apareció a Abraham en su casa y que Cristo Ansanjón era el único que destruyó Sodoma y Gomorra. Cristo Ansanjón es un Dios cualquiera que descendió de repente del cielo para nuestra salvación en esta época. Definitivamente no. Él es el único que vino a esta tierra en los días de la iglesia primitiva hace 2000 años. ¿Quién hizo que el apóstol Pablo se arrepintiera en el camino a Damasco y le hizo convertirse en un gran obrero del Evangelio? Cristo Ansanjón fue quien hizo todo esto. Aunque hoy hemos estudiado la verdad de la Trinidad, no se trata solo de conocer la lógica de que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son uno, y Dios Padre Jehová y Dios Espíritu Santo son uno. No es todo lo que necesitamos saber. Podemos ver toda la obra pasada de Cristo Ansanjón, quien vino a esta tierra con un nombre nuevo en esta época. Cuando entendamos todo este asunto, podremos comprender correctamente la santa y grandiosa obra de Cristo Ansanjón, quien vino a esta tierra con un nombre nuevo en esta época. Hoy hemos estudiado la palabra de Dios acerca del significado de la Trinidad, esperando que todos puedan recibir la gracia de Dios y permanezcan siempre en su palabra. Me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.